Bonjour, ça va? Buenos días. ¿Sabéis quién es el youtuber con mayor número de seguidores? Si buscamos en Google, nos dirá que el youtuber que más seguidores tiene en todo el mundo es un sueco de 30 años que se llama PewDiePie, que tiene 105 millones de seguidores. Increíble. En lengua española, el que más tiene es el Rubius, que tiene o que cuenta con 40 millones. Sin embargo, lo que Google no pone es que el personaje que más seguidores ha tenido, que más seguidores tiene y más seguidores tendrá, es sin lugar a dudas Jesús. Y lo que me encanta es ver que entre los 4 primeros seguidores de Jesús, entre esos primeros 4 que le dieron like al canal de Jesús, uno de ellos era Juan, el apóstol Juan. ¿Recordáis que Juan estuvo como discípulo de Juan el Bautista, pero cuando vio a Jesús empezó a seguirlo? Tuvo un encuentro junto con Andrés de toda una noche con Jesús, donde Jesús les debió explicar multitud de cosas sobre el reino de Dios. Pero lo que me llama la atención es que Jesús no le llama en ese momento a Juan. No le dice, sígueme. Y es que hay una cosa muy importante, y es, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Dios sabe cómo y en qué momento se deben producir las cosas. Y eso es lo extraordinario de nuestro Dios, porque Él lo conoce todo. Tras ese encuentro, Juan vuelve a su casa, junto a su padre Zebedeo, junto a su hermano Santiago, y sigue pescando. Se dedica de nuevo a la pesca. Jesús se va al desierto donde es tentado por Satanás. Y cuando vuelve Jesús de estas tentaciones, Juan el Bautista ha sido apresado y Jesús entonces deja Judea y sube hacia Galilea y empieza su ministerio en Galilea. Ahí la gente empieza a seguirlo. El nombre de Jesús empieza a esparcir enseguida por toda la Galilea. Seguramente ya Juan y Pedro habrían escuchado y escucharían de Jesús y estarían en algunos de esos discursos. La gente se amontona para escuchar a Jesús. Y es en uno de estos discursos cuando Jesús llama entonces a Juan, no antes. Y lo curioso es que este llamamiento no lo encontramos en el libro de Juan, sino que lo encontramos en Marcos y lo encontramos con más detalle en el libro de Lucas. Vamos, si os parece, a leerlo. En Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Gennesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago. Jesús va por el mar de Galilea, la gente lo está siguiendo y quieren que le predique. Entonces Jesús, en ese momento, quiere adentrarse dentro del mar para poder predicar desde el mar en una barca. Y ve ahí 2 barcas. El relato nos cuenta que son las barcas de Pedro y de Zebedeo, el padre de Juan. Hay un detalle muy curioso. Nos dicen que Pedro y Juan eran socios. No lo sabía. Es muy interesante. Por eso entiendo ahora esa relación tan íntima entre Juan y Pedro. Jesús se acerca a Pedro, no de forma casual. O sea, no es que Jesús encontrara esas barcas de forma casual y dijera, ¡ay, mira qué bien! No. Jesús quería predicar y quería estar en ese momento ahí porque sabían que Pedro y Juan iban a estar también en ese momento. Entonces Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, por favor, ¿me puedes con la barca adentrar un poquito en el mar y así puedo predicar de una forma más sosegada sin que la gente me interrumpa o se agolpe de esa manera? Pedro había estado predicando toda la noche. La verdad es que no tendría ninguna ganas de volver a meter el bote en el mar para que Jesús predicara. Sin embargo, Pedro lo hace. Juan va también y meten un poquito las barcas dentro del mar para que Jesús pueda de esa manera predicar. Jesús empieza a predicar a toda la gente lo está escuchando extasiado. Pedro y Juan también lo están escuchando.
Pero en el corazón de Juan aún hay muchas dudas, inclusive en el de Pedro también. Juan había seguido a Juan el Bautista y se acababa de enterar que había sido aprendido y que seguramente lo iban a ejecutar. Entonces estaba en la duda de qué va a pasar también con Jesús. ¿Voy a seguir a otro líder que lo van a encarcelar en poco tiempo? ¿Merece la pena? ¿Es este Jesús el Mesías? ¿Debo dejar a mi padre con todo el trabajo que tiene y a todos sus temporeros para irme? ¿Debo abandonar mi hogar? ¿Será que me iré con él y al poco tiempo tendré que regresar? Habían en el corazón de Juan dudas sobre qué debía hacer. Pero estaba embelesado escuchando a Jesús. Era extraordinario escuchar a Jesús. Y el paraje era precioso. Imaginaron aquel entorno, el mar de Galilea. Jesús termina la predicación, despide a la gente y entonces le pide a Pedro una cosa. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre echaré la red. ¿Os dais cuenta que Jesús siempre pide cosas raras? Cosas que aparentemente son absurdas. Lázaro muerto 3 días y Jesús dice, quitad la piedra. Pero Señor, si hace 3 días que está muerto, ya huele. Jesús coge a los discípulos y viendo que hay 5.000 personas reunidas que tienen hambre, les dice, dales de comer. Pero Señor, si solo tenemos unos peces y unos panes, no podemos hacer nada. Los judíos están a punto de matar a Jesús. Y Jesús les dice a los discípulos, vayamos a Jerusalén. Pero Señor, si te quieren matar, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén? ¿Estás pensando lo que estás diciendo? Y ahora le dice a Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le responde, yo creo que con buen criterio de pescador y humano. Señor, he estado pescando toda la noche. No he pescado nada. Es absurdo lo que me estás pidiendo. No vamos a pescar nada. Estás equivocado. Pero en tu nombre entraré y echaré la red. Y ese es el cristiano. No tenemos siempre por qué entender lo que Jesús nos pide, ni cómo lo va a realizar en nuestras vidas, ni para qué nos lo está pidiendo. Pero el cristiano es aquel que tiene fe en Jesús. El que dice, Señor, creo como hombre que no es así. Pero creo más que tú eres mi Dios y confío en ti. Entonces voy a echar esas redes. Y Pedro cansado. Pedro quizá ya un poquito malhumorado. Entró su barca más hacia adentro del mar y echó las redes. Me imagino a Pedro mirando de reojo a Jesús y justo antes de echar las redes, echando esa última ojeada a Jesús diciendo, bueno, lo que me pides. Y es en ese momento cuando Pedro echa las redes con los pescadores que habían ahí, con su hermano Andrés, estaba entre ellos, que la barca empieza a moverse hacia todos los lados. Un montón de peces están entrando en la red. No era normal. Es increíble lo que está ocurriendo. Hasta tal punto que tienen que llamar a Juan, que está un poco más alejado, para que venga con su barco y con sus jornaleros para ayudarles a coger todos esos peces. No tenía mucho tiempo Pedro para nada más, porque estaría en ese momento en plena faena, pero sí que tendría tiempo para mirar a Jesús. Mirar a Jesús asombrado, sorprendido. Y yo me imagino la cara de Jesús sonriéndole a Pedro, diciéndole con los ojos, Pedro, ¿no te lo decía yo? Me imagino que Jesús le guiñaría un ojo diciendo, ¿te das cuenta, Pedro? Y Pedro sigue cogiendo esos peces, no lo entiende, pero en ese momento lo imprescindible es coger todos esos peces. Junto a Juan están todos ahí, van hacia la orilla, las naves casi se están hundiendo. Y cuando llegan a la orilla, nos comenta el relato en el versículo 8 que Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El relato nos dice que se había apoderado de ellos un gran temor, de Pedro, de Juan, de todos los que estaban ahí. Otras versiones, en vez de un gran temor, dice un gran asombro. Estaban extasiados.
Estaban anodadados con lo que acababan de ver. Pedro era un hombre de pesca, Juan también. Sabían que eso era totalmente imposible, hablando humanamente. Y no solo que pescaran, sino toda cantidad de peces que pescaron. Nunca lo habían visto. Sabían que eso no era normal. Era un gran milagro que el Señor había obrado. Y eso les hace desconcertarse. Eso les hace darse cuenta que quien estaba ahí, Jesús, no era un ser más, no era un predicador más. No era un oportunista más. Era verdaderamente el Hijo de Dios. Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús entonces les dice a él y a Juan unas palabras maravillosas. No temas, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Me encantan estas palabras. No temas. Y ahora aquí el relato continúa. Marcos nos añade un poquito más de detalles en cuanto a esto con el llamado de Jesús. Jesús entonces llama a Pedro, llama a Juan y les dice, seguidme. Y el relato nos dice que dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. Era el momento. Seguidme. ¿Sabéis? En nuestra vida, Dios nos está llamando. El cristianismo no es una línea así. El cristianismo tiene que ser una línea así, con cada día nuevos desafíos, con cada día nuevas experiencias al lado de Jesús. Y Jesús nos llama cada día. Y Jesús nos llama a cosas que no entendemos, cosas que en ocasiones nos dan miedo, cosas que nos cuesta, cosas que humanamente pensamos, Señor, esto no puede ser, yo no lo entiendo, no puede ser así. Pero Jesús nos dice, ven, sígueme, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y si yo te llamo, todo va a salir bien. Sígueme. Es el gran llamado que el Señor nos hace hoy, a seguirlo. De múltiples maneras, con múltiples acciones. Él lo que quiere es que cada día estemos a su lado, lo sigamos, caminemos, conversemos, nos juntemos con Él. Y estoy convencido, porque la Biblia así me lo muestra y así me lo ha dado a ver mi Dios, que cuando estamos al lado de Jesús, multitud de milagros ocurren. Multitud de peces se meten en las redes. No es el futuro lo que debemos temer humanamente. Porque Jesús me ha dicho, te ha dicho, nos dice, no temas, no temas. Si estás a mi lado, nada nunca te va a faltar. Nada nunca va a ocurrir donde yo no esté contigo para ayudarte. Sígueme. No temas. Ese llamado nos lo hace el Señor hoy. Bendiciones. Yo voy a seguir estudiando acerca de Juan y su experiencia con Jesús.